place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos otra vez. Y vamos a dialogar hoy con el doctor Attilio Dupertuis, teólogo, escritor, que ha dictado cursos y seminarios en varios países. Bienvenido, Attilio. Un placer, Humberto. Gracias. Gusto estar acá. Gracias. Hoy vamos a dialogar acerca de uno de los libros de la Biblia que han tenido más impacto en el pensamiento cristiano y que ha motivado también varios debates. Me refiero a la epístola de Pablo a los cristianos en Roma. El tema es muy amplio, así que vamos a hacer un enorme resumen para poder comunicar lo esencial que ha estudiado y que es una de las especialidades del doctor Dupertuis. Tú has dictado varios cursos sobre este libro, incluso has publicado un libro muy lindo, Romanos, el poder transformador de la gracia. ¿Qué factores te atrajeron hacia esta epístola? Temprano en mis estudios decidí estudiar teología. Y cuando me di cuenta que de los 66 libros de la Biblia, el libro de Romanos es el que en forma más clara, más profunda, más completa, contiene el Evangelio, que era lo que yo iba a hacer en mi ministerio, me entusiasmé y traté de conocerlo más a fondo. Y has dictado varias veces este curso en varias universidades. Así es. Bien. Y vamos a comenzar hablando acerca del autor de esta carta que se ha venido leyendo y estudiando por casi 2000 años. ¿Qué aspectos de la experiencia de Pablo nos ayudan a entender el contenido y el mensaje central de esta epístola? Cuando uno estudia el libro de Romanos y la vida del apóstol, no hay duda que él desarrolla en el libro de Romanos su propia experiencia después de haber encontrado al Señor Jesús. Anteriormente, como un buen fariseo, era muy celoso de la ley, irreprensible en cuanto a la ley. Cuando se encontró con el Señor Jesús, hubo un cambio de 180 grados. Tal vez podríamos decir un cambio de una justicia a otra. Ajá. Él decía antes, cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, y después llegó a decir, ahora todo eso para mí no vale nada. Mi único sueño, mi único deseo es la justicia de Cristo, ser encontrado en la justicia provista por el Señor Jesús. Y eso es lo que eso fue su vida, dedicada a Cristo, y eso me parece que se lo ve desarrollando en la carta que él escribió a los romanos. Y es la gran esperanza nuestra, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros como cristianos, es encontrar esa justicia de Cristo que nos abre el camino a la salvación y a la vida eterna. Ahora, Pablo era una persona, o Saulo si queremos, con una amplia formación intelectual, inmerso en varias culturas, ¿verdad? Evidentemente era tricultural. Ajá. Hebreo, conocía el Antiguo Testamento como la palma de su mano sin duda, conocía la cultura griega, el mundo romano, era ciudadano romano, así que estaba muy bien equipado para la tarea que Dios le pidió. Tú has estudiado todas las epístolas de Pablo, que son varias y que casi forman la mitad del Nuevo Testamento. ¿Qué temperamento emerge, capta uno entre líneas de este personaje autor de Romanos? Yo pensaría una personalidad muy firme, una convicción muy profunda de lo que creía, continuamente de ninguna cosa hago caso, con todo lo que tuvo que soportar, no solamente del mundo de afuera, sino de los propios religiosos de su tiempo. Yo creo que esas eran unas razones sin duda por las cuales Dios lo eligió. Unas convicciones profundas y una firmeza de carácter que nada lo movía.
y valiente, porque a pesar de que sabía que corría riesgo su vida, se aventuraba por amor a la salvación de la gente. Sí. Ahora, aproximadamente en qué año en el calendario actual se publicó ese? Lo mejor que se ha podido determinar, las personas que han estudiado con detalle eso, es aproximadamente en el año 58, 57, posiblemente 58 de nuestra era. De modo que unos 20, 25 años después de la ascensión de Jesús, Así es. con una presencia de Jesús en alguna de las personas que le escuchaban, ¿verdad? No hay duda. Trajimos aquí un mapa. Este es el mundo en que vivió y viajó el mundo del Imperio Romano, ¿verdad? Que él lo fue conociendo personalmente. Y sin duda el libro lo escribió ya al final, durante su tercer viaje misionero, ya al final casi de su ministerio, escribió para los romanos. De modo que lo escribió, según recuerdo, me contaba, desde Corinto hasta y lo enviaba a los lectores. ¿A qué lectores iba dirigida esta epístola? Bueno, originalmente a los miembros de la iglesia en Roma, que entendemos que estaba compuesta por una mayoría gentil y también judíos. Y poco, me imagino, habrá soñado el apóstol Pablo que, aunque era dirigida a un grupo de personas en Roma, iba finalmente a ser la epístola para todo el mundo cristiano. Y una cosa que interesa es que él anunciaba que quería visitarlos, a los cristianos de Roma, en camino a España. Y nos queda la pregunta de si finalmente pudo llegar o no. No hay evidencia de que haya llegado. Qué lindo habría sido, ¿no? Pablo en lo que hoy es España y Portugal. Háblanos un poco de la estructura de estos capítulos que proyectamos aquí en la imagen. ¿Cuáles son las partes principales? O sea, tiene un pequeño prólogo, una introducción, y anuncia enseguida después cuál es el tema de la epístola. El tema es la justicia de Dios. No está hablando de la justicia de Dios como uno de los atributos de Dios, sino la justicia de Dios provista por medio del Señor Jesucristo, por medio de la vida y la muerte del Señor Jesús. Y enseguida después, es tan sistemático el apóstol, dedica 64 versículos para hablar de la necesidad de justicia. Judíos, gentiles, y llega al punto de decir, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que busque a Dios. 64 versículos donde dice de veras que nadie tiene oportunidad. Y enseguida después dice, sí hay oportunidad. Y dedica varios versículos a hablar sobre justificación por la fe. La salvación no se gana de otra manera, sino aceptando por fe lo provisto por Dios en Cristo. Amén. Y enseguida después habla de los efectos de ese encuentro con Jesús en la vida del cristiano, que teológicamente le llamaríamos santificación, la justicia impartida que le llamamos, de cómo vive el cristiano después. Luego dedica 3 capítulos, 9 al 11, para hablar de cuál es el lugar de Israel en el nuevo programa del Evangelio. Claro, esta era la promesa del Mesías. Había un pacto que venía desde el Antiguo Testamento, todo el sistema de sacrificios, y que se cumple en Jesús, el Mesías. Y entonces en esa sección explica que una de las razones por las cuales Israel tuvo problemas es porque trataron de establecer su propia justicia, confiando en la obediencia a la ley, lo que hacía él como fariseo antes. Y después de eso, dedica de los capítulos 12 en adelante, cómo debe vivir el cristiano que ha aceptado la gracia de Dios, dedicado a la ética cristiana. Y habla de las distintas relaciones, consigo mismo, con los enemigos, con el Estado, cómo vive ahora una persona que ha respondido a la gracia de Dios. Es muy interesante las dos partes, ¿no? Está la parte teológica y luego lo que eso significa. Dedicó 11 capítulos para estudiar la teología y la ética sigue a la teología. Muy bien. Está basada en la teología bíblica. Y entonces al cierre, el epílogo. Ya hay los saludos al final,
Es impresionante la lista de personas que menciona ahí. ¿Será que los conoció? Claro, tal vez los conoció en sus viajes. No hay duda. Sí. No hay duda que gente que vio en otras iglesias que estaban ahora en Roma que los está saludando. Hay un aspecto personal, emotivo, porque dice algo acerca de varias de esas personas, hombres y mujeres. Colaboradores míos, Sí. parientes. Yeah. Sí, qué cosa linda. Ahora aquí una cosa que a veces causa tropiezo en el lector son estos términos que aparecen en este bosquejo. El concepto de justicia imputada. ¿Qué es eso? O sea, hay algo que Dios hace por nosotros y algo que hace en nosotros. Imputada sería la justicia que el Señor nos da cuando aceptamos a Cristo, nos cubre con la justicia de Cristo. No es interior, es imputada, es puesta a la cuenta. Y usamos la palabra impartida, la justicia que nos acompaña, la gracia de Dios que nos sigue acompañando mientras vivimos la vida cristiana. De modo que los dos serían regalos, ¿verdad? Uno es el regalo que borra nuestros pecados pasados y que nos permite ser amigos de Dios por medio de Jesús. La diferencia, una es imputada, puesta a la cuenta, es objetiva, Sí. Y la otra es subjetiva, tiene que ver con mi respuesta ya y transformación por la gracia de Dios. Bien, antes de avanzar, a nuestra audiencia le va a interesar saber algo acerca de ti, tu labor como pastor, como profesor. Dinos algo acerca de eso. Antes de estudiar teología, estudié magisterio. Ajá. Tuve el privilegio de enseñar un año en una escuela primaria, en realidad organizar una escuela de iglesia. Después estudié teología. Trabajé solamente unos pocos años, unos 5 años como pastor de iglesia, y el resto de mi ministerio fue en la enseñanza. En 3 instituciones, estuvimos en la Universidad de Montemorelos en México, en Costa Rica, y los últimos casi 20 años en el seminario de la Universidad Andrews en Michigan. Qué bien. Y vemos aquí algunos de tus libros sobre la mesa, así que has seguido enseñando también a través de tus libros, incluyendo el de Romanos. Así es. Bien, vamos a hacer un breve paréntesis y en la segunda mitad vamos a ampliar este concepto con las ideas principales. Así que no se vayan, que pronto regresamos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Estamos agradecidos porque han seguido en sintonía con nosotros y en este diálogo tan interesante con el doctor Atilio Dupertuis acerca de la epístola a los Romanos. Una pregunta que surge en la mente, Atilio, es ¿qué relación tiene esta teología de Pablo con las enseñanzas de Jesús que leemos en los 4 evangelios? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que Jesús, su audiencia era gente normalmente sencilla, los religiosos no mucho lo escuchaban, y él enseñó de una forma muy clara y sencilla parábolas que son fáciles de entender. Y los discípulos, por ejemplo, como testigos, registraron fielmente las enseñanzas de Jesús. Alguien dijo algo interesante en cuanto a eso. Los discípulos actuaron como testigos de lo que habían visto y oído. El Señor Jesús no vino tanto a predicar un mensaje, Él vino para que hubiera un mensaje para predicar. Y entonces Pablo fue llamado para darle contenido teológico a la obra de Cristo. Y que de veras las enseñanzas de Cristo puesto en forma, porque iba a ir mucho más allá de la gente sencilla con la cual Jesús trató. Y entonces el apóstol Pablo
va a decir lo que dijo Jesús en forma teológica. Y alguien escribió algo interesante. Pablo interpreta el Evangelio para nosotros de una manera que nosotros no hubiéramos podido hacerlo por nosotros mismos. Qué interesante. Tú has resumido en 7 puntos lo esencial, teológicamente esencial de esta epístola, y nos gustaría, para aprender con lo que nos enseñas, que repasáramos estos puntos esenciales. Pero tenemos en primer lugar los efectos del pecado de Adán. Es interesante, en los evangelios los autores hablan de pecados, Sí. Adulterio, hurto, hipocresía, y el apóstol Pablo habla de la raíz del pecado. No tanto del pecado, sino porque, en otras palabras, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Ah, qué interesante. Y menciona, por ejemplo, los efectos del pecado de Adán a su descendencia. Así que, dice el apóstol, por la transgresión de uno, la condenación vino a todos los hombres. La desobediencia a Dios, en otras palabras, nosotros nacemos afectados por el pecado de Adán. Nos resulta natural desobedecer. Un autor cristiano dijo, tan interesante, en el sarampión, por ejemplo, no son las manchas lo que cuenta. Las manchas nos dicen que ha habido una infección interior. Y lo mismo con el pecado. Los pecados son muestra de que hay algo mal adentro, una infección interior. Bien. Veamos entonces el segundo punto. El significado de la muerte de Cristo, otra vez la contribución del apóstol. Los discípulos hablan acerca de la muerte de Cristo, la mencionan. Y el apóstol Pablo es el primero que hace reflexiones teológicas en cuanto al significado de la muerte de Cristo. Murió por nuestros pecados, murió por nosotros. Teológicamente explica el significado de la muerte de Cristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ajá. Bien. El tercer punto. Y entonces, justificación por la fe. Nos dice el apóstol, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay otro medio que aceptar por fe lo provisto por Dios, y dedica varios capítulos para ese tema. A mí me encanta esta expresión. Tenemos paz. Con Dios, con nuestros prójimos, estamos tranquilos. Qué cosa más linda. Estamos tranquilos, y además creo que el énfasis es una paz objetiva. Se acabó la enemistad con Dios. Hemos sido aceptados, hemos sido perdonados y tenemos paz ahora. Y podemos disfrutar de una paz subjetiva debido a que estamos en paz con Dios. Bien. El cuarto punto. En lugar de la santificación, no es solamente que Dios nos declara justos, nos transforma. Hay un versículo que a mí me gusta mucho. El apóstol a veces se detiene y resume un poco lo que dice, como ata un nudo. Ajá. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación es un fruto de nuestra relación con el Señor Jesús. La expresión en Cristo, estar en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, es la expresión favorita del apóstol Pablo. Sí. Y luego, como fin, la vida eterna. Como fin, la vida eterna. Qué cosa, qué hermosa. Entonces, el siguiente punto que tú destacas, quinto, la total incapacidad del ser humano para realizar obras meritorias. Continuamente el apóstol habla de eso. Por las obras de la ley nadie podrá alcanzar la justificación o la salvación. No quiere decir que no hay obras. Él habla de obras de la ley. No había una palabra en griego para legalismo, eso es obras de la ley, pero habla más de buenas obras que resultan de nuestra relación con el Señor. Como decías antes, son el fruto, ¿verdad? Sí, habla aptos para toda buena obra, continuamente. Bien, el sexto punto. Y entonces la relación del pueblo de Israel y el Evangelio, qué pasa con Israel, con las promesas, con el pueblo del pacto. Y entonces dice por allí, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no captaron la justicia de Dios. Y no hay manera de relacionarse con Dios con la justicia propia, con justicia humana. Y el último punto es que tú, como decías antes, cómo vive el cristiano, cómo es la ética cristiana. Interesante.
comienza la parte esta donde va a hablar acerca de la ética. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. La base de nuestra respuesta cristiana es lo que Dios hizo por nosotros. 11 capítulos que habló de la maravilla de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Y ahora dice, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Os ruego en base a eso que se entreguen completamente a Dios y le sirvan. Y es muy interesante la expresión de sacrificio vivo, no un cordero muerto, Exacto. sino una persona pensante y actuante. Sí. Y una renovación también, o sea, un cambio de manera de pensar. Así es. Y de vivir. Bien, qué esencia del cristianismo. Ahora, ¿qué impacto ha tenido este mensaje de Pablo que tú has resumido sobre la iglesia cristiana a lo largo de los siglos? Bueno, ha sido la base de todos los movimientos de reforma cristiana. Empezamos por allá con Agustín en el siglo V, encontró el Evangelio en Romanos. La reforma protestante, Lutero, arrancó la reforma cuando él entendió esa expresión precisamente en Romanos, la justicia de Dios, Ajá. que es la justicia provista en Cristo. Ese debate continúa aún hoy, nunca se ha terminado, ¿verdad?, entre los cristianos. ¿Cómo resumirías? ¿Cuál es ese debate que todavía existe en círculos cristianos? Yo creo que es natural para el corazón humano querer hacer algo, poner la confianza en la obediencia, en lo que puedo hacer, en las obras, y el hecho de creer y confiar y aceptar lo que es solamente por gracia, porque no podemos hacer méritos de ninguna clase, es contrario a la manera del pensar del hombre. Y creo que eso es lo que hace difícil encontrar la síntesis. Bien. Ahora, bajando esta teología a la vida del cristiano, ¿qué le dirías tú a un cristiano que quiere vivir lo que ha enseñado Pablo en esta epístola de Romanos? Tú hablas aquí como subtítulo, el poder transformador de la gracia. ¿Qué significa eso en la práctica, en el día a día del cristiano? Yo en el día a día sería sencillamente lo que es difícil, como alguien dijo, aceptar que hemos sido aceptados y creer que estamos conectados con Él y entonces vivir en respuesta a la gracia de Dios. Y tal vez el consejo de Lutero, cuando encontró el Evangelio que lo transformó a leer el libro de Romanos, el consejo que dio dice, todo cristiano debiera memorizar el libro de Romanos. Y cuando nos interiorizamos y vemos la manera hermosa que está expresada la gracia de Dios, no puede menos que afectar nuestra vida. Así que el recordativo para nosotros, queridos hermanos, es que a través de Jesús, de su gracia y de la gracia de Dios, el perdón de Jesús, podemos tener confianza, podemos tener paz. Qué cosa más linda. Ahora, el deseo de Pablo de llegar a Roma se cumple, pero no llega como quería, ¿verdad? No llega. Llega en cadenas y queda en cadenas. Y sin embargo, lo notable es que sigue con el mismo entusiasmo predicando. Y 4 de sus epístolas fueron escritas desde la prisión. Está continuamente orando por todos, escribiéndoles. Una entrega y una confianza en la gracia de Dios que no tiene paralelo. Y allí en el encarcelamiento segundo, muere en Roma, decapitado. Evidentemente. Sí. Y muere con confianza. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y ahora me espera la corona de justicia. Qué entusiasmo, qué convicción. ¿Qué ejemplo te deja a ti o nos deja a nosotros, Pablo, como cristianos? ¿Qué cosas aprendemos de él? Pensé que una de eso es esa confianza en la gracia de Dios. Él no dice, bueno, lo he alcanzado. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sigo adelante, confiando en la gracia de Dios. Y creo que esa es la realidad. Ninguno de nosotros, cuando el Señor venga,
no va a dar la bienvenida a aquellos que han sido perfectos y que han sido intachables o irreprensibles. Va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y Pablo muere confiado, tranquilo, sabiendo que es solamente la gracia de Dios que le da entrada al reino. Así que esa es la esperanza nuestra, queridos hermanos, la confianza que tenemos. De ahí la importancia de este libro fundamental del cristianismo. ¿Quieres decirle algo para terminar a nuestra audiencia? Nos quedan unos pocos segundos. ¿Qué quisieras compartir con ellos, con nuestros televidentes? Repetir tal vez lo que decía recién, el libro de Romanos, de los 66 libros de la Biblia, es el libro que más claramente, hermosamente y profundamente presenta el Evangelio. El consejo le daría hacer un plan de estudiarlo, conseguir material que ayude a entenderlo, porque no hay otro lugar. Es sin duda el documento teológico más importante que jamás se haya escrito. Todo lo que hacemos después de, cuando estudiamos los temas de la salvación, es tratar de entender a Pablo y tratar de enseñar y explicar lo que hizo el apóstol Pablo. Y también vivir según esos principios tan hermosos. Atilio, muchas gracias por habernos explicado. Ha sido un placer. Vamos a poner el nombre, la dirección electrónica del Dr. Dupertuis por si alguien quiere comunicarse con él. Recuerden, amigos, el Señor nos ha puesto aquí como embajadores suyos, en donde vivimos, trabajamos, nos movemos, hacemos negocios, porque Él desea embajadores fieles que confíen en su gracia, que hayan aceptado la salvación y que miren al futuro con esperanza. Eso es el regalo de Dios a través de Jesús. Y con esas ideas resonando en nuestra mente y corazón, le decimos adiós y que el Señor los bendiga abundantemente.